La charla de hoy es más bien expositiva que argumentativa, aunque subyace, creo yo, a toda la exposición que vamos a ver un cierto argumento de fondo que tiene mucho que ver pues, con lo que Irene ha comentado en cuanto a una perspectiva nada nueva de la educación, pero que conviene hacer nueva cada década, porque parece que cada década se nos olvida lo bueno de lo antiguo y hay que traerlo a lo nuevo. De modo que no hay una gran originalidad en este planteamiento de la educación, salvo porque no es al uso, aunque lo fue en su momento, durante varias épocas en Europa, y la tesis que subyace a lo que vamos a ver hoy es que quizá convendría retomar esa forma de ver la educación e intentar llevarla a cabo desde instancias no reglamentadas, aunque reglamentarias, desde las distintas instituciones educativas de nuestro país, y de cualquier otro. Vamos a exponer entonces, o intentarlo, un curso que se lleva dando recientemente en mi universidad, en 2 cuatrimestres ya, que tiene por título el que está en pantalla. Y para introducirnos en qué consiste este curso y cómo se desarrolla y qué puede tener de bueno seguirlo, creo que podemos empezar por una sencilla imagen, que es un cuadro de Rafael, como todos recordarán, que representa la Academia de Atenas. En el centro, si la información que yo tengo no es equivocada, están Platón y Aristóteles. Si tampoco recuerdo mal, aquí tenemos al filósofo Heráclito. Este es Plotino, y este hombre de perfil, ni más ni menos que el autor de la Odisea. Y hay muchas otras personalidades de la ciencia y del pensamiento, no solo de la Grecia clásica, sino también de siglos bastante posteriores, porque Plotino es muy posterior. De modo que aquí tenemos una representación renacentista de, digamos, las grandes mentes precedentes a la época en la que el pintor se pintó a sí mismo en alguna de estas figuras de por aquí. Como hiciera Velázquez con las meninas, parece ser que él también se introdujo. Esto es una imagen que, en cierto modo, desearía que quedara en nuestra memoria, porque así es un poco el curso de las grandes obras del mundo. Es decir, aglutina filosofía, aglutina literatura. Ya no recuerdo qué personaje por aquí es Pitágoras. Ya no recuerdo bien si es este o este de aquí. De modo que también aglutina ciencia. En la siguiente imagen vamos a ver a uno de los premios Nobel de la física del siglo XX, cuyas obras también se leen, sin necesidad de haber estudiado ni la carrera de física, ni ingeniería industrial, ni matemáticas, sino simplemente teniendo un interés por lo que los grandes científicos de toda la historia, desde Aristóteles hasta Heisenberg, han explicado para personas como yo, pues no tenemos una formación específicamente científica. De modo que ciencia, pensamiento, literatura van unidos, y además no solo de, digamos, nuestra tradición mediterránea, sino también incluyendo la tradición que nosotros hemos llamado normalmente de Oriente, de Asia Oriental, también de lo que tradicionalmente se llama Medio Oriente. Es decir, las grandes ideas de las grandes mentes están en todo el mundo, están en todas las culturas, están en todas las civilizaciones. Y de todas se puede aprender muchísimo. ¿Por qué he querido hacer un poco de hincapié en la parte del Oriente? Bueno, pues porque lo que vamos a ver a continuación, el primer eje del curso de grandes obras de la humanidad estaba hecho por una gran cantidad de grandes especialistas, pero, digamos, de una forma eurocéntrica. Entonces, nos ha parecido necesario actualizar
este programa hecho ya hace por lo menos 50 años e incluir todos, bueno, algunos de los grandes pensadores equivalentes en, bueno, pues en la tradición, digamos, de lengua árabe y en la tradición de lenguas orientales, sobre todo de China, de Japón y de la India. Aquí tenemos una representación clásica del mayor poeta de Japón, que es un monje budista, que seguramente si hubiera conocido a San Juan de la Cruz, pues habrían tenido unas charlas encantadoras entre ellos dos, porque ambos amaban la naturaleza, amaban el ser supremo que está detrás de la naturaleza y tenían una sensibilidad especial para el lenguaje y la poesía. Él, además de haber escrito unos diarios de su peregrinación por Japón, ha dejado seguramente los haikus, que a lo mejor nos suenan a nosotros, que es una forma poética japonesa especial muy breve de 3 sílabas, según los que leen bien el japonés, más hermosos que se han escrito en el mundo. Viene a representar la tradición oriental dentro de este conglomerado que es el curso de grandes obras de la humanidad. Precisamente, en Granada, ¿hoy es martes? Hoy es martes. Precisamente mañana mi grupo, nuestro grupo, en Granada, van a comentar las obras de este poeta sin mí, porque claro, no hace falta que esté yo para que este curso siga adelante, ni ningún profesor. También puede dar un poco la impresión de que nos centramos en el papel. Cualquiera que tenga una idea de la tradición oriental sabe que la poesía oriental jamás se centró en el papel. La poesía oriental, igual que la Odisea, fue escrita para ser cantada. Es decir, son actos en común en los que se contempla, se disfruta, se recibe el arte, tanto si es de la palabra, como si es de la nota musical, como si es el arte que sea. Por eso también intentamos incluir cosas como esta. Gentle Hermia, may I marry thee? Tomorrow truly will I meet with thee. For I cannot love you. And even for that do I love thee the more. Nickbottom the Weaver! On whose eyes I might approve this flower's force in stirring love. Not Hermia, but Helena now I love. Este es un fragmento de una representación de Shakespeare, como han visto ahí, de modo que incluimos el teatro y en la medida de lo posible vamos a ver teatro, si es que en Granada tenemos la suerte de tenerlo, que en Madrid sería mucho más fácil. Y también incluimos el sentido del humor, el sentido de la fiesta, que en muchas ocasiones no ha sido ajeno a la creación artística, no hace falta más que pensar en Cervantes. Es decir, que la imagen de la academia que hemos visto de Grecia, si pudiera sugerir obras oscuras, sesudas, que no lo son, pero si pudiera sugerirlo, se compensarían de alguna manera con grandes obras de la humanidad que aportan otro punto de vista sobre la vida. De modo que todos ellos nos enseñan parte de lo que nosotros queremos aprender. Y esa enseñanza se nos puede dar en el teatro, con trompetas, con música, con saltos, con buenas obras de teatro, por supuesto, pero también con las obras clásicas de pensamiento y de filosofía. Y no solo eso, sino también con obras, vamos a ver ahora si esto también funciona o no, con obras como estas que también vemos en Granada.
Esta es una representación del ballet de la consagración de la primavera. Las imágenes que hemos visto son creaciones de danza contemporánea pues de una gran genio de la danza contemporánea del siglo XX, fallecida recientemente en Alemania, que a sus danzarines, además de los aspectos técnicos, les exigía una profunda vida espiritual, porque consideraba que si no se tenía una profunda vida espiritual, no tenía sentido hacer danza contemporánea, porque tiene que expresar algo que vaya más allá de lo material que se ve con nosotros. De modo que, con estas pocas imágenes, hacemos un repaso. ¿Cómo se llamaba la directora? Ina Bausch, leído al español. Esto es una película de un director alemán contemporáneo que se llama Wim Wenders, que ha hecho una película documental sobre la directora de escena, diríamos, que además tiene muchas entrevistas con los propios danzarines sobre su alma, para entendernos. También quería que viéramos cómo este conglomerado abarca lo antiguo y lo moderno. Es decir, que las grandes obras de la humanidad también están presentes, también se pueden llevar al teatro contemporáneo, y no hay por qué tener una idea encasillada de dónde están estas grandes obras de la humanidad. Aquí hemos visto que llegamos a Japón, llegamos a China, partimos de la Odisea y llegamos hasta el siglo XX con esta y con otros artistas que sí son grandes creadores. El curso en sí mismo, yo no sé hasta qué punto merece la palabra curso, por lo que vamos a ver a continuación. Consiste en una serie de lecturas o de visualizaciones de obras de teatro o de audiciones de piezas musicales que normalmente se hacen en casa. Digamos, el eje estructural de los libros, o bien que se ven porque sean obras de teatro, o bien que se leen porque solo nos queden los libros, es lo que tenemos en la letra A de ahí arriba. Es decir, cuando nos planteamos la idea de qué textos elegir, nos dimos cuenta de que ya se había planteado esta pregunta antes, y en gran parte dirigida por una persona que fue rector de la Universidad Católica de Dublín, John Henry Newman, que a partir de sus ideas de alguna manera engendró en los grandes autores de la Enciclopedia Británica, que no sé si la conocen, pero seguramente sí, es seguramente la mejor enciclopedia que se ha hecho, en fin, la mejor es muy difícil decirlo, una de las mejores enciclopedias que se han hecho nunca en el mundo occidental, ¿no? Donde precisamente encontramos nuestra idea en forma ya de libro. Mejor dicho, nuestra idea casi partiría de ellos. En los Great Books of the Western World, en los grandes libros del mundo occidental, tenemos una serie de tomos, que deben ser unos 35 tomos, donde están todas estas grandes obras de nuestra tradición, y donde se dedican 2 tomos al procedimiento de lectura de todos ellos. Incluso se ha dedicado parte del primer tomo a dosificar la lectura de todas estas obras a niños. Entonces, de aquí es de donde nosotros, basándonos en los conocimientos de estos grandes autores, hemos tomado los libros, que ya explicaré a continuación cómo vamos leyendo, meditando, discutiendo entre todos. Pero, como decía al principio, hubo que incluir lo que aparece en el apartado B, hubo que incluir Oriente. Esta gran obra, que si quieren luego la podemos ver en internet, pero si no, buscar en Google Great Books of the Western World británica, se encuentran todos. Lógicamente parte de Homero, y si no recuerdo mal, la obra más moderna que registran es Esperando a Godot, una obra de teatro de Samuel Beckett, del teatro del absurdo,
que desde luego merece la pena ver, y el año pasado nosotros la vimos en clase y dio lugar a una pregunta que casi se quedó sin respuesta, como la propia obra, ¿no? Claro, ¿qué es lo que toca hacer cuando uno quiere abarcar tanto? Bueno, pues seleccionar. ¿Y en función de qué? Pues en función de lo que es razonable pensar que se puede leer de una forma cómoda, sin ir atropelladamente, sin forzar a leer sin leer, sino leer de manera que quede poso en la mente del que lee y que dé tiempo a una reflexión antes de sesiones conjuntas, que es más o menos como se organiza nuestro curso. De Oriente hemos solamente incluido, y esta en realidad ha sido la parte que me ha tocado hacer a mí, por mi especialidad universitaria, solamente hemos incluido obras de pensamiento y de literatura. ¿De ciencia se podrían haber incluido? Pues sí, también. Pero luego explicaré por qué lo de la ciencia por ahora se va quedando un poquito más al margen, con la intención de hacer un curso específico de las grandes obras de la humanidad de ciencia. De China se podrían haber elegido pues, obras clásicas pues, de la ciencia, sobre todo del estudio del cielo, de las estrellas, y otras muchas más. Con esto solo quería decir que la parte oriental que hemos incluido se restringe a pensamiento y literatura, tanto en su dimensión escénica como en su dimensión poética y narrativa. Más concretamente, nos hemos tenido que ceñir a elegir una serie de, vamos a decir en términos generales, textos repartidos en 4 módulos. ¿Por qué 4? Bueno, pues por la sencilla razón de que como me iba a tocar hacerlo a mí, y yo soy uno solo y no 4, pues era la única manera en la que yo podía ir coordinando esto en la Universidad de Granada. Si surgieran otros profesores, pues se podrían hacer módulos simultáneos y crear hasta 6 o 7, porque se han quedado muchas obras fuera de las que querríamos haber incluido. Estos 4 módulos son independientes, siguen un orden cronológico, tratan de combinar artes escénicas con artes de la lectura y parten normalmente o de la China antigua o de la Grecia clásica y tratan siempre de llegar al siglo XX. Y luego, en los periodos intermedios, que para nosotros serían Roma, la India antigua, que no tiene el problema de la datación de los textos. Los grandes textos de la India, a los indios no les interesaba mucho la historia, por contrario que a los chinos. Entonces es muy difícil saber cuándo sus grandes obras se pusieron por escrito por primera vez. De modo que en el desarrollo cronológico pues, se colocan normalmente entre Grecia y Roma, para entenderlo, ¿no? Aunque hay algunas posteriores. El gran clásico del yoga se sabe que es posterior, pero es una excepción. Y en estos 4 módulos, decía, intentamos colocar obras representativas de cada periodo, de cada tradición, pero también, y esta es un requisito del tiempo, de la vida moderna, diríamos, obras que se puedan leer. Hemos tenido que excluir una gran cantidad de obras que habría que leer aquí. Uno no puede leerse la Ética de Nicómaco, por ejemplo, de Aristóteles, en una semana. Hemos podido leer el año pasado la Odisea, con mucho esfuerzo por parte de los alumnos. Yo me la releí con ellos solo para ayudarles y para que supieran que yo también estaba sacando tiempo de donde podía para acompañarles, ¿no? Pero es una obra larga. Ahora, es cierto que todos se engancharon. Al principio la gente decía, bueno, es que se me va a tragar yo la Odisea y tal. Bueno, pues se lo pasaron fenomenal en general. Quiero decir con esto que el requisito de que la obra sea accesible impone una serie de lecciones que desearíamos no tener. Para las obras largas, ¿qué es lo que hacemos? Pues las dejamos para vacaciones. El Quijote, por ejemplo, los hermanos Karamazov, se quedan para una última lectura sugerida cuando ya termina el módulo y bueno, pues la gente ya se va de vacaciones, tiene 2 meses o 3 y el que quiere, bueno, pues puede leerse una obra más extensa.
En cuanto a los ejemplos del módulo 2, por ejemplo, que es el que estamos dando, a lo mejor estarán pensando qué es realmente lo que se lee en este programa. Pues a ver si no se me olvida nada. Este curso hemos empezado por Platón, hemos leído el banquete. A continuación hemos leído parte de los Upanishads, que son unos grandes poemas de espiritualidad de la India, pero son literatura y son espiritualidad, son las dos cosas. Es como si uno coge pues, los salmos del Antiguo Testamento. Están hablando de lo que están hablando, pero además de la forma más hermosa que se puede imaginar. A partir de ahí saltamos a... este año hemos leído algo más de Roma, porque en el módulo anterior apenas pudimos leer, y hemos leído el Enquiridión, traducido por Francisco de Quevedo, de Epicteto. Y hemos leído también, Plutarco, hemos leído de las vidas paralelas, hemos leído la de Alejandro Magno y Julio César. Y claro, son estas cosas que me dicen, qué tostón leerse esto. Bueno, pues luego la gente que venía entusiasmada. Mira, es que este Alejandro cómo era, qué cosas hacía, qué cosas no hacía, y yo mismo me sorprendía de que causara pues, ese interés, que en realidad en mí causó más que interés. Pero uno piensa que son, como dicen los jóvenes hoy día, flipaduras de que tienen ustedes delante. Pues no. Le encantan estos libros a prácticamente todo el mundo. Después de ahí, este año de la Biblia, por ejemplo, también leímos este año, creo recordar, el libro de Amós y el Eclesiastés, que son libros relativamente cortos, que se pueden leer bien en una semana. Después de Roma, hemos saltado a Japón. Hemos saltado a Japón y estamos leyendo al gran poeta japonés, Matsuo Basho, en una horita en la que él relata, como decía al principio, su peregrinación a pie por Japón, incrustada de poemas que él mismo escribía, la mayoría de ellos de hermosísima contemplación de la naturaleza y de algunos amigos de él. También vamos a ver, es también de una obra de... Hemos visto de Shakespeare el Rey Lear, y esta la hemos visto en clase. Tenemos una gran dificultad, lo digo por si a alguien se le ocurre hacer lo que yo hago en Granada, que sería el gran premio que tendría yo por venir aquí, que alguien lleve a cabo este tipo de iniciativas donde esté. El gran problema, decía, del teatro es que hay poco teatro en español en Internet. Hay una buena colección de obras de teatro que se pasaron por Radio Televisión Española, que en la universidad mía las tienen todas, pero, por ejemplo, de Shakespeare uno se encuentra con que hay poco, hay muy poco. A veces podemos recurrir a comprar DVDs en inglés que tienen un doblaje bueno, pero una vez más, no todas las obras de Shakespeare que deberíamos poner tienen ese buen doblaje, algunas sí tienen doblaje. Sí. Yo les digo la verdad, las obras son maravillosas, pero no todas se consiguen bien. Bien, hemos visto el Rey Lear, vamos a ver de teatro también una obra de Ibsen, y ya llegamos al siglo XX, Un enemigo del pueblo. En fin, si quieren los detalles, luego podemos ver la página web, pero para que se hagan una idea, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento de la lectura? Individual y colectivo, ¿no? Mejor dicho, colectivo. Normalmente vemos un texto o dos, si son cortos, por semana. Tenemos una sesión semanal de 2 horas en la facultad mía, que está en el centro de Granada y le viene a todo el mundo, ya que esto se ofrece a toda la Universidad de Granada. Y luego, si a alguien le interesa, puedo explicar un poco la composición de los asistentes. Se dice que toca leer por semana, se lee, y en las sesiones conjuntas pues se lleva a cabo un ejercicio doble, que voy a detallar a continuación, pero que consiste en oralmente pues, poner en común el fruto, las dificultades, las ideas que le surgen a uno durante la lectura de estas obras. Ahora he descrito brevemente, digamos, el modus operandi del curso. Gracias.
cómo se lleva a cabo y qué se lee. Pero claro, como decía al principio, subyace a este curso una idea un poco más amplia de cómo podría ser la educación. Y forma parte de un programa mayor. ¿Lo está llevando a cabo la Universidad de Granada? Pues la universidad pues, es una institución que yo amo, pero creo que está en enorme decadencia y por lo tanto nunca me han hecho caso en estos temas, con lo cual pues uno empieza, humildemente, tranquilamente, empieza con este programa mayor, que consiste en, voy de lo concreto a lo general, que consiste en haber iniciado una serie de conciertos de música clásica en mi facultad, que como digo está en el centro de Granada. Pues no hay que buscar grandes divos de la ópera. El primero se ha dado hace unos días, pues que gracias a una alumna mía que es músico, me ha presentado a un quinteto donde todos son amigos de ella, están terminando el conservatorio en Granada y son felicísimos de venir a la Facultad de Traducción e Interpretación a dar un concierto. Y hemos programado un concierto mensual. Ellos eligen el programa, para ellos es una ocasión estupenda de actuar en público y para nosotros una tarde maravillosa de sentarnos donde normalmente hay consejos de departamento, pues cosas muy aburridas, y escuchar, pues como la otra noche, lo que ellos llamaron una noche francesa. Tocaron Ravel, tocaron Debussy y algún más. También, para ampliar un poco la idea que luego intentaré explicar, se han iniciado lo que se llaman las mesas redondas de la Facultad de Traducción e Interpretación, donde ya se están organizando, no charlas como la que estoy dando yo ahora, en la que uno habla y los demás se aburren, espero que no demasiado, sino donde se junta a varias personas que tengan opiniones diferentes sobre un tema importante de la actualidad de cualquier parte del mundo. Se les escucha y se da pie a que los alumnos se formen una idea de ese problema importante, busquen argumentos para pensar y opinar de una manera o de otra al respecto y los expongan oralmente en esas charlas. El primero que hemos elegido es el del referéndum kurdo. El segundo que vamos a elegir es el de la libertad religiosa en los países musulmanes y de los musulmanes en los países no musulmanes. O quizá el tema más aplicado a la mujer, porque en mi facultad sobre todo hay niñas que estudian ahí. Entonces queremos también que sean temas que interesen sobre todo a los alumnos en cuya facultad se van a celebrar estas mesas redondas. Y luego a partir de ahí vamos a ir ampliando, igual que se amplía la perspectiva en el curso de grandes obras de la humanidad hasta China, hasta Japón y hasta la India. Pues la idea es que el curso de grandes obras de la humanidad, y ya llegamos a la parte general que quería explicar, forme parte de una educación, como decía Irene, que es también un poco el alma de la Fundación Mayor, una educación integral de la persona. Dar una serie de conocimientos con estricta aplicación laboral, desde mi humilde punto de vista, no es formar a una persona. Es simplemente darle una herramienta en las manos para que se gane la vida honradamente, que está fenomenal. Pero ¿hasta qué punto somos íntegramente personas con esa herramienta ya en la mano? Este tipo de actividades, por un lado, educan la sensibilidad, o intentamos que eduquen la sensibilidad de las personas, y la mía la primera, Esto no es para que los alumnos crezcáis en sensibilidad, no, yo soy el primero que afina la sensibilidad yendo a un concierto. Otro proyecto es proyectar una buena película de cine una vez al mes en mi facultad. Por un lado, la educación de la sensibilidad. Y por otro lado, la de la inteligencia, diría. De modo que, la información que se da en cada carrera de la universidad no sea estanca. Es decir, que el alumno, a partir de las ideas globales importantes en la vida del ser humano, sea capaz de relacionar o buscar una totalidad que las envuelve a todas.
No se trata de que uno que hace derecho sepa de física cuántica o de chino, no. Se trata de que a través de este programa global, la educación de la persona le ayude a plantearse los temas importantes del ser humano. Que desarrolle una sensibilidad especial para el arte y para la belleza. Y luego, pues uno será dentista, otro será albañil, otro será notario, otro será psicólogo. Pero la base es global. El aprendizaje técnico es particular. Entonces, como uno, en fin, de los amigos, ha visto que falta en la universidad esta enseñanza global, bueno, pues estamos intentando darla de alguna manera a través de estas actividades que, curiosamente, tirando del hilo, forman en sí mismas carreras completas en Estados Unidos. Es decir, como decía al principio, yo no voy a hablar de nada nuevo. Luego vamos a ver cómo en realidad la universidad medieval tenía unas ideas muy parecidas a estas. No, pero viniendo incluso más cerca en el tiempo, yo he encontrado en esta página web, a ver si funciona, un montón de universidades estadounidenses cuyo currículum se basa estrictamente en la lectura de, como veis ahí, de las grandes obras de la humanidad. Por ejemplo. Es decir, hay colleges en la Universidad de Chicago donde toda la carrera consiste en la lectura de los libros que selecciona la británica, que consiste en sí mismo en una carrera universitaria. Si a alguien le interesa el PowerPoint, que se lo pida después a Irene o a alguien de la Fundación Mayor para recuperar esta información si es necesario. ¿Por qué están tan callados? Un poco. ¿Quieres preguntar algo? ¿Quieren preguntar? Otro elemento, vamos a volver a lo concreto. He intentado explicar un poco el contenido, la mecánica del curso. Hemos ido a la idea global que envuelve esta actividad y otras parecidas que se pueden desarrollar en este mismo colegio mayor. ¿Si alguien de aquí, ¿sois de este colegio mayor? No. ¿Hay alguien de aquí de este colegio? Yo sí. Pues te toca. Y ahora vamos a volver al curso en sí mismo. Porque hay algo importante, y es que, como ya he dicho, se lee en casa y luego se comenta en clase, pero hay algo importante, decía, que es la función del que coordina un poco este curso. No tiene por qué ser un experto en el libro que se lea esa semana. No, la idea no es esa. Es decir, la idea no es que, vamos a imaginarnos que yo soy el profe y ustedes son los que vienen al curso de Grandes Obras de la Humanidad. La idea no es que yo haga en ese curso lo que estoy haciendo ahora mismo, que es aburrirles por hablar sin parar. No, todo lo contrario. Yo soy un lector más, con la sensibilidad que Dios me ha dado y yo he desarrollado con esfuerzo mejor aplicado, y todos leemos un libro, y yo lo único que hago, o el equivalente a yo, si alguno de ustedes quiere desarrollarlo, es, imagínense que cojo una caja de cerillas y desde esta altura la tiro en la mesa. Eso podrían ser las ideas de todos nosotros hablando de la Odisea, ¿no? Se trata de que yo, como mucho, con las manos reconduzca un poquito la conversación. Es decir, que intente evitar, como suele decirse en Román Paladí, irnos por los cerros de Úbeda. No controlar la conversación, sino simplemente evitar que, por ejemplo, se le dé una gran importancia a un detalle insignificante, que alguien empiece a hablar, que eso es muy normal en las primeras sesiones, de temas tangenciales y se olvide del libro. No. Vamos a escuchar a los grandes autores y luego reflexionar sobre ellos. No a explicar yo, si conozco mucho, que es una cosa que me pasó el primer curso, del problema, y va en serio, el año pasado leímos también el Cantar de los Cantares. Bueno, pues había una persona que sabía muchísimo, de verdad, y era admirable lo que sabía del pastoreo en el antiguo Israel.
No, de verdad, por favor, no me lo tomen como ironía. Es un chico que era encantador y claro, él ahí, en el Cantar de los Cantares, pues sobre todo veía el problema del pastoreo en el antiguo Israel. Entonces, claro, mi función es simplemente decir, sí, está muy bien, tienes toda la razón, pero quizá el centro del libro es otro. Los centros del libro, porque hay libros que son complejos, son otros, ¿no? Entonces, yo intento, o el acompañante intenta pues, acompañar, digamos, una dirección aceptable. Y, por supuesto, no hay que ser ni dogmático, ni cortar a las personas que... No. Hay que dejar que la conversación fluya, pero sin que se desborde. Y cuando uno es experto, por eso es mejor que no lo sea, es fácil imponer una opinión, dirigir demasiado lo que cada uno trae en mente para poner en común. Entonces es mejor que, digamos, uno esté simplemente escuchando, dejando que las conversaciones fluyan, acompañar en la lectura y simplemente tratar de evitar, dicho de una manera sencilla, pequeños disparates, ¿no? Que yo soy el primero que a veces ha dicho cuando se ha enfrentado con estos libros. Otro elemento con el que intentamos ayudar a llevar una conversación, digamos, hacia el centro del libro y no hacia el centro de mis opiniones del mundo relacionadas con el libro, son las fichas. Por un lado se ha hecho una ficha global que se entrega a los alumnos en el primer día de clase, una serie de preguntas sin respuesta que pueden ayudar a acercarse bien a un libro. Acercarse bien a un libro. Entonces voy a acelerar porque he prometido hablar poco y ya llevo más de media hora. En estas fichas hay tres grandes divisiones, hay tres partes en la ficha. Primera, el texto en sí. Segunda, el texto en mí. Y tercera, los textos entre sí. Como veo que ponen cara de interés, puedo sacar la ficha que les tengo aquí. Al hablar del texto en sí, dividimos entre textos narrativos y no narrativos. Esto no es teoría literaria, no se asusten. Es simplemente proponer una serie de preguntas que ayudan a entender bien el texto. Esas preguntas son estas de aquí. Simplemente, ¿cuáles son los personajes principales? Es que a veces uno se da cuenta de que no leemos bien los libros. ¿Cuáles son los objetivos de los personajes principales? Es decir, ¿cuáles son las motivaciones que tiene el rey Lear o las hijas del rey Lear cuando lo tratan bien, cuando lo tratan mal? ¿Qué personajes consiguen lo que desean o no? Y al final, pero después de ver lo concreto, ¿cuál es el corazón del libro? ¿Qué ideas nos transmite ese libro? Porque mi experiencia, me dice, no sé si aquí también hay algún profesor que se haya dedicado a estas cosas, que es muy fácil empezar por el final, es decir, empezar la obra por el tejado. Y rápidamente uno se forma una opinión en las primeras páginas de un libro y ya se la va imponiendo al libro constantemente, deja de escuchar al libro, se escucha su opinión y nadie ha leído a Homero. Ha escuchado sus propias ideas sobre lo que estaba leyendo. Entonces, el primer movimiento importante es suspender nuestras propias ideas. Como quien dice, hacer silencio en nuestro corazón y escuchar el libro en sus propios términos, acercarse al libro, dejar que el libro, aunque no estemos nada de acuerdo con él, eso es secundario. El primer movimiento debe ser casi de acogimiento, de aceptación del libro tal como es, de sus ideas bien comprendidas, en sus propios términos. Y luego ya opinaré. Pero esta es una clave del curso. Y yo ya llevo 2 años dándolo y me doy cuenta de que, aunque me vengan alumnos de traductores que están acostumbrados a leer muchísimo, cuesta hacer silencio cuando uno escucha al gran poeta japonés Matsuo Basho y ver el mundo, primero como él lo ve. Y luego yo, que este es el segundo momento interesante de los debates, luego yo sí opino. Con argumentos, pero yo sí puedo opinar. Ejemplo, Esperando a Godot. Es una obra en la que el hombre ya ha desesperado por completo. Se plantea la idea de que Godot, o sea, en el teatro del absurdo, Dios ha desaparecido de la humanidad, ya nadie cree en Dios. Esto es lo que dice la obra, no lo que digo yo. Y tenemos unos personajes que están esperando sin esperar, queriendo tener esperanza, pero sin llegar a tener.
Bien. Hay que comprender primero el mensaje y luego ver si uno ve el mundo igual o no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Leímos la Metamorfosis de Kafka el año pasado, que saben que es la historia de un hombre que se despierta y es un bicharraco. Bien, esa es la imagen que nos da el autor del ser humano. Primero tenemos que comprenderla, tenemos que vivirla. Y en un segundo momento, yo podré decir, no estoy nada de acuerdo con el señor Franz Kafka, porque yo pienso que el hombre no es eso. Pero lo que yo he comprobado es que se tiende a opinar antes que escuchar. Y ese es un momento muy importante con el que yo estoy constantemente activo, para que leamos primero bien, y luego ya opinemos. Bueno, las fichas son más complejas, como estoy pasándome de tiempo, no voy a entretenerme más en ellas. Son una mera guía de lectura para todos los textos. Y además, cada vez que se lee un texto, el domingo, yo les mando a los alumnos una serie de preguntas muy concretas sobre ese que se está leyendo. La ficha es global para todos los textos, pero para cada uno de ellos yo les planteo una serie de temas que se pueden debatir luego en clase. Sencillos. Por ejemplo, en el Rey Lear hay varios padres, varios hijos, y se plantea el tema pues, de lo que dicen los chinos que es la piedad filial, es decir, el respeto a los padres. Yo simplemente sugiero que cada uno piense en ese punto que sale a partir de la obra, y luego en clase los vayamos debatiendo. De modo que hay dos formas de sugerir acercamientos a la obra, pero lo más importante de verdad es que primero se lea. Y en segundo lugar ya se puede opinar. La parte que está en granate creo que me la puedo saltar porque se refiere más bien a cómo insertar dentro de la esclerótica estructura universitaria, de la poco ágil estructura universitaria, un curso como este. Nosotros hicimos varios intentos durante varios años, infructuosos, hasta que yo me enteré de que en mi universidad hay un centro que gestiona cursos de todo tipo para la universidad. Por ejemplo, si hay un profesor de químicas que de repente quiere dar un curso especial porque trae a un invitado a Estados Unidos y tal, pues en la Universidad de Granada se le pediría a este centro que lo gestione, que dé la información, que la difunda por la universidad y tal. Y entonces ha funcionado mucho mejor. Pero ya digo, como me estoy... en cuanto a los beneficios de un curso como este, el de aprender a leer, creo que ya lo he intentado explicar. Y es muy importante este segundo. Cuando uno dialoga de verdad, creo que debería partir de una amable suspensión, no digo eliminación ni rechazo, sino suspensión de ciertas ideas propias para poder escuchar mejor al otro. Eso no quiere decir que uno las pierde, sino que debe estar dispuesto, antes de un diálogo, a quizá cambiar puntos de vista, porque si no, no se dialoga. Es decir, si yo voy a hablar sin escuchar al otro, sino imponiéndole mis ideas, eso no se llama diálogo. Iría en contra, bueno, de las raíces del indoeuropeo, de la que deriva el término que nosotros utilizamos para dialogar, ¿no? Entonces, en este curso de grandes obras, si realmente se consigue primero saber escuchar, entender, no quiere decir compartir, entender el mundo desde el punto de vista incluso de Kafka, ya estamos aprendiendo a dar el primer paso del diálogo, que es yo voy a escuchar al otro, sin imponerle yo directamente mi voz. Luego ya opinaré. Pero si no empezamos por escuchar honradamente, no vamos a poder dialogar. ¿Cuánto deberían, creo yo, nuestros políticos hacer este curso? Que a veces da la sensación de que entre ellos solo falta que se pregunten tú de qué partido eres para saber si me opongo o no. Muchas veces, si escucháramos de verdad la idea, estaríamos más o menos en desacuerdo, pero con la idea. En fin, para poder dialogar primero hay que aprender a escuchar. Otro tercer aspecto importante es el de aprender a usar la palabra bien. Todos hemos aprendido a hablar. Y por eso parece un poco tautológico decir que alguien que está hablando tiene que aprender a hablar, como es mi caso. Se trata de aprender a hablar bien. Es decir, creo que con un ejemplo se comprendería mejor. Veíamos el Rey Lear el otro día.
En el Rey Lear hay un montón de personajes distintos con estados de ánimo muy diferentes. Nos detuvimos un poco en ver cómo se expresan, cómo de bien se expresan esos estados de ánimo diferentes. Cuando hay un padre ofendido, las cosas que decía, que a uno se le ponían los pelos de punta. Cuando hay un hijo malvado, cómo se reflejaba la maldad que él lleva el pobre en el corazón. Cuando había una hija despectiva hacia su padre, lo acertadísimas que son las pocas palabras con las que Shakespeare define hasta el fondo del alma de un personaje. O sea, una cosa es saludarse y otra cosa es, poco a poco, ir teniendo un buen dominio de la palabra. Y ellos son nuestros maestros de la palabra. También acerca a la belleza del lenguaje este tipo de cursos. De esto hablaremos más mañana en la Complutense, pero solo quería indicar que cuando leemos poesía yo busco siempre buenas traducciones o poesías originales. ¿Por qué? Porque el lenguaje, todos sabemos que tiene una doble dimensión. El contenido, pero también cómo digo ese contenido. No es lo mismo decir no sabe que es amor quien no te ama, que me viene a la cabeza, es un verso de Lope de Vega, que decir, es que claro, para saber amarte tengo primero que conocerte. En el primer verso, o sea, en lo primero que he dicho, hay ritmo, hay unas sonoridades que se repiten, se utiliza el lenguaje como música, además de como transmisión del contenido. La parte musical del lenguaje es lo que nos aporta una dimensión más al lenguaje normal y corriente que nosotros utilizamos para transmitir información de hola primo, nos vemos en Ruidera o lo que sea. Entonces, se busca, leyendo a los grandes maestros de la palabra, no solo el contenido, sino también la capacidad expresiva, musical, de transmisión de la belleza por la forma. Pero sin dejar de lado el contenido. Las grandes obras de la humanidad, por un lado, se caracterizan porque en la expresión son, como acabo de decir, pero también porque en el contenido, como quien dice, tratan los temas no de conocimiento ni de información, sino de sabiduría humana. Es decir, aquella información que nos ayuda, de alguna manera, a vivir la vida mejor. ¿Qué significa mejor? Eso ya depende del punto de vista que tenga cada uno de la vida. Pero no es meramente información técnica, sino es información vital, que a nosotros nos ayuda a saber cuál es la moral que yo sigo, cuál es el punto de vista que tengo yo sobre todo, el Ser Supremo, las personas y la naturaleza que me rodean, y sobre mí mismo. Es decir, estos son los tres ejes, normalmente en torno a los cuales gira la sabiduría humana. Entonces, las grandes obras de la humanidad se caracterizan no solo por la belleza formal, sino por lo profundo del contenido. ¿Puedes repetir los tres, del contenido, los tres ejes? La relación entre el hombre y el Ser Supremo, la relación entre el hombre y los demás hombres, y la relación entre el hombre y el hombre mismo. Las preguntas esenciales del ser humano giran en torno a estos tres ejes. Platón responde en parte a unos, Shakespeare responde en parte a otros, Matsuo Basho en parte a otros. Seguramente hay algún otro libro que nosotros digamos, este sí lo responde todo. No sabemos. Eso ya lo tendremos que ir descubriendo poco a poco. Es que ya me he pasado el tiempo, son y media. Podríamos hablar de un par de aspectos más, pero creo que lo voy a dejar aquí para no abusar de su generosidad. Y si quieren preguntar hacer cualquier pregunta, pues creo que tendremos tiempo, ¿no, Irene? Sí, 5 minutos de preguntas. Tenía más que decir, pero creo que de alguna manera ya lo he ido diciendo hasta ahora. Si queréis preguntar. 1, 2 y 3. 4.
Sí. ¿Los que se apuntan al curso tienen ya gusto por la lectura o van descubriéndolo a lo largo? Hay de todo tipo, hay de todo tipo. Algunos vienen de carreras de letras, lo que tampoco es... tampoco asegura gusto por la lectura. A veces, por desgracia, los profesores matamos el gusto con el que vienen los alumnos en nuestras clases. Pero he tenido un montón de alumnos que no habían leído mucho nunca de carreras de... Bueno, un montón tampoco, porque no admito más de 15. Ese es otro. El grupo tiene que ser pequeño para que se pueda hablar bien. Pero sí ha venido gente de biológicas, de medicina, tengo un montón, que no leían mucho. Sí, la verdad es que la respuesta es sí, que de todas clases y de toda procedencia de carreras universitarias, incluso ha empezado a montarse gente de fuera. ¿Y hace algunos especiales en esto o simplemente entrando en la dinámica de curso y lo van cogiendo ellos? Sí, lo van cogiendo ellos. Al principio les suelto un pequeño rollete, como el que acabo de soltar ahora mismo, para explicar, para que sepamos cómo hay que proceder, para que sepan también y adquieran un compromiso personal con una cierta cantidad de horas de lectura a la semana. Como yo me he leído todo lo que leen ellos, yo he ido computando cuántas horas van a tener que emplear en las lecturas, para no engañar a nadie. Entonces digo, bueno, este libro más o menos se tarda entre tantas y tantas horas. Y así sigue, no nada especial. Algo yo creo que muy importante en el acompañante es que ame con locura los libros que estamos viendo. Es decir, aunque no esté uno de acuerdo, yo personalmente no estoy nada de acuerdo con el punto de vista que tiene Kafka sobre el ser humano, nada. A ver, tengo que admitir que como autor literario es un genio, ha llegado a dar una metáfora, una imagen que es muy profunda, que es impactante, que es coherente en sí misma. Entonces, hasta eso, desde el punto de vista literario, me puede gustar. De hecho, me gusta. Y había una aquí más, y atrás también, y aquí. Yo, que no le doy importancia a los datos organizativos del curso, desde el principio estaba estudiando con él, y ahora has dado otro dato que da pistas. 15 personas más. Bien, pues yo estoy interesado en que, si es posible, me digan la duración del curso, la temporalización, el precio, los créditos. Eso me interesa mucho, porque me da una situación de todos estos contenidos, como cuándo, dónde se pueden hacer. Muy bien, pues en cuanto a los créditos, 1,5. A mí porque esto yo se lo he dicho a mi decanato creo que me aceptan bastante bien, incluso este tiene papelito con sus tonterías y tal. Les he dicho que me parece una vergüenza que den 1,5, pero es lo que dan. No solo en mi facultad, sino ya hemos conseguido que en varias facultades, a través del Centro Mediterráneo, que es quien lo coordina, den. ¿Por qué 1,5? Porque son tan tontos, perdón, que miran la cantidad de horas de asistencia a clase y no la cantidad de horas de trabajo individual, que yo las he sumado. Da igual, respondiendo 1,5. ¿Cada módulo? Sí, cada módulo 1,5. Yo hago que el módulo, que la temporalización, coincida con los cuatrimestres universitarios. Quien no está en la universidad lo puede seguir bien, y quien lo está, también. Porque fuera de los cuatrimestres los alumnos se van a sus casas. En Granada hay muchos alumnos de fuera. Entonces son 4 cuatrimestres. En principio sí, porque tengo 4 módulos diseñados. O sea, los cursos. Exactamente. Pero se pueden hacer muchos más, porque hay muchas obras que se quedan fuera de estos módulos que yo tengo diseñados. La otra era el precio. Yo esto lo hago gratuitamente, porque creo que forma parte de mi idea de la universidad. Con lo cual, el precio, que es la pregunta concreta, son 20 euros. Esos 20 euros se los lleva a todos el Centro Mediterráneo por la gestión. Nos regala unas carpetitas con unas hojas, luego da unos diplomas. Es estupendo. Y además indico que, por favor, que si alguien tiene la tentación de bajarse un libro de internet, que me lo diga. Que yo no solo le invito a un café, sino que se lo regalo. El libro. Yo le llevo a la librería y le compro el libro y se lo doy. Porque también prefiero yo no cobrar nada para que recuperemos, digamos, la legalidad. Si los compremos. Elijo yo unas ediciones muy baratas, muy buenas, casi toda la alianza editorial del libro de bolsillo. Yo sé lo que cuesta, porque mis alumnos me lo dicen, un chupito en los bares de Granada. Entonces yo les digo el precio de los libros por chupitos. Normalmente los libros que leemos, a los hermanos Karamazov,
no sobrepasan los 8 chupitos. Y les digo que si se van a ir de juerga por la noche, que los 4 últimos son innecesarios. Que se tomen 3 y el resto se lo gasten en un libro. Eso en cuanto al precio. Explico por qué. Así, pero o sea, al margen de lo de que tengan más dinerillo de bolsillo para comprarse los libros, yo lo hago gratuito porque creo que debo hacerlo. Y había una más. El de visibilidad semanaria. Nos vemos una vez por semana, 2 horas. Ya estaba dicho, pero ¿cómo evitar que al leer libros tan distintos, de áreas tan distintas, culturas, caer un poco en un saber enciclopédico, de saber un poquito de cada, el salto a la unidad, a eso que has dicho de las preguntas, cómo se hace más explícito? ¿Cómo puedes explicar cómo es ese salto de la cosita, de la partecita que lees, a una visión más global, más integral, o no sé cómo has dicho? No es posible en todos los libros. O sea, me voy a explicar un poco mejor. Es posible por las preguntas que se formulan en clase. Es decir, siempre, cuando se está leyendo cualquier libro, se puede llegar a preguntar precisamente eso que usted acaba de preguntar. Es decir, este libro nos lleva a una visión global del ser humano en relación con los 3 ejes que hemos visto, ¿no? Es decir, es así de sencillo. No hay que... En fin, la función mía, muchas veces, es más preguntar que responder. Es dejar que los lectores escuchen al libro y en el caso de que algún aspecto importante quede sin tocar, sí se toque, pero no de una forma dogmática. Yo no voy a dar jamás, aunque la tuviera, una explicación de la Odisea, no pienso. Porque precisamente, bueno, hay cosas que nos tienen que llegar del libro o de fuera, pero sí podemos despertar un poco el interés sobre algún aspecto como ese, que a lo mejor no ha sido despertado por la simple lectura del libro. Entonces, en esos casos, yo lo único que hago es preguntar más o menos lo que usted acaba de preguntar. Si había una más aquí, luego usted no me importa. Sí, con respecto a los 3 ejes, me gustaría saber si todos estos libros del programa se centran más en alguno de estos ejes. Y la segunda pregunta es, bueno, bajo su punto de vista. Y la segunda pregunta es, en la literatura contemporánea, si se centra más en alguno de estos. Bueno, casi puedo responder a las dos un poco con una sola contestación. No en todas. Es decir, hay algunas que sí se centran más en alguno de esos ejes que en otras. Pero indirectamente creo que al centrarse más solo en uno o a darle una importancia más solo, por ejemplo, al hombre, indirectamente se está dando menos importancia a los otros ejes. O sea que por ausencia también se alude a una falta de interés por los otros ejes. Yo casi diría que sí, que en algunas obras se centran más los autores en tocar uno de los ejes, pero si uno las profundiza, se llega bien a los 3. Buena pregunta. ¿Y había algo más? Una pregunta. Lo primero es enhorabuena porque me parece una iniciativa francamente positiva. No es mía, no es original mía. ¿Cómo se utiliza esto para ideas más tempranas para ellos? Comentaba antes que había alguna forma por aquello de educar en el asunto desde pequeñitos, ¿no? Y meterlo ya en edades más... Ahí no le puedo contestar bien, lo siento mucho. Pero sí le puedo decir dónde encontrar la contestación, que es precisamente encontrando esta publicación de la Enciclopedia Británica. Yo recuerdo cuando hace muchísimos años la vi, pero muchísimos, o sea, debía tener yo 17 o 18 años, que me llamó la atención cómo se iban dosificando las lecturas de parte de los libros en el bachillerato. O sea, que ahí la puedo encontrar. Recuerdo pues que de una obra de teatro se veía la primera, pues, unas cuantas escenas, a lo mejor el primer acto, de Aristóteles se leía solo un trocito, en fin, iban poco a poco introduciendo ideas. También en la planificación de la británica hay una guía temática, por conceptos. Realmente lo que se aprende aquí es el uso de la palabra que en la Edad Media se aprendía en el trivium. El quadrivium era para el número, incluía la música.
Y en el trilingüe se aprendía la palabra, la recepción y el uso de la palabra. ¿Y había una más? ¿Cómo era despertar el interés de los alumnos de la universidad de hoy en día, en la que nada más han dejado que un poco esa apertura, ese escuchar, eso por una parte, y por otra parte, ¿sale algo o cree que podría salir algo de investigación de este programa? O sea, que motive a una investigación más honesta, más... y no solo para producir artículos, por ejemplo. Sí. Bueno, en cuanto a la primera, yo no creo haber sido capaz de despertar nada en nadie. Son los propios libros los que despiertan el interés. Cuando vienen a matricularse es porque ya hay algo que les ha interesado, que es precisamente esta visión global. Es estar cansados de que todo el saber universitario esté sin contacto con algo global, compartimentado y estanco. Entonces ellos ya se acercan a mí, bueno, a mí, al curso, no se acercan a mí, se acercan al curso, se acercan guiados por lo que han visto en la página web, simplemente que lo hemos escrito un amigo y yo, y vienen ya con un poco de interés. Y luego, cuando siguen, es porque los propios libros les crean sentido. También es cierto, y cuando ya se coge un poquito de confianza con las personas, es cierto que comentan que les gusta mucho luego compartir, como se dice ahora, es decir, exponer las ideas en grupo, porque los puntos de vista de cada uno enriquecen a los que escuchan. De modo que es un interés que se retroalimenta, realmente. Desde mi punto de vista va más desde el libro al alumno, del alumno al grupo, y todos mirando el libro. Y en cuanto a lo de la investigación, sí, quizá debería. Ahora, esto no es un curso arreglado, por supuesto yo no tengo ningún interés en examinar nunca a nadie, me parece que tampoco es un concepto universitario así aceptable. Entonces, no sé... ¿Por qué sonreís? Yo hablo con vuestros profesores para convencerles de que no se pongan exámenes. Sería bonito que a partir de aquí se hiciera investigación. Muchísimas gracias.